Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al Gran Desconocido. Bueno, yo les cuento que estoy demasiado feliz, de verdad me emociona mucho tener estos espacios y estos encuentros de testimonio vivo y reales de personas común y corriente, como tú, como yo, pero que han abierto de manera genuina el corazón para recibir la presencia del Espíritu Santo. Hoy nuevamente le damos tributo al Gran Desconocido, que ha sido gran desconocido para muchos cristianos, pero este espacio básicamente es para eso, para que lo descubramos desde la esencia genuina, auténtica de todos estos testimonios. Si es de su consideración, que creería yo que sí, pues por favor compartan este contenido a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, háganlo en extensivo porque realmente el testimonio edifica y edifica demasiado. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Marianis, entonces le doy la bienvenida. Marianis, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Gran Desconocido. Gracias a ti, Carla, por esta súper invitación, muy honrada de poder venir acá a hablar del más importante. De ese gran desconocido. Del gran desconocido. Bueno, les cuento que Marianis la conocí hace poco porque yo estuve entrevistando a su esposo. En ese momento no estaban casados, pero ya hoy se cumple la promesa de decirme ya nos casamos. Entonces próximamente de pronto también lo tendremos acá para que nos cuente su testimonio. Y les cuento que Marianis lleva 7 años en nuestro país. Ella es de Isla Margarita, ¿cierto? De Venezuela. Y bueno, ha encontrado en este país, yo creo que un espacio bonito, una casa, un hogar. Y adicional a eso, acá en este país ha podido también experimentar el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, vamos a abrir este contexto, Marianis, contándonos, porfa, cómo fue tu niñez, cómo nace esto de la fe en ti. A ver, vengo de una familia católica. Mi mamá, si bien no vengo de la familia más religiosamente católica, mi mamá siempre nos inculcó esos valores, esos principios de creer en Dios. Recuerdo que mi mamá siempre nos decía, y fue algo que a mí me marcó, Dios aprieta pero no ahorca. Entonces eso, aunque suene gracioso, a mí me llenaba de fe, porque cada vez que me veía en una situación angustiosa, me acordaba de mi mamá, bueno, Dios aprieta pero no ahorca, siempre resuelve, porque decía, siempre te resuelve, siempre resuelve. Nunca fui de ir a Eucaristía, iba varias veces, pero no como ahora que me llegó ese gran regalo y digo, de lo que me estaba perdiendo, pero qué rico que me llegó. Siempre he creído en Dios, pero no lo conocía. Era el gran desconocido, tenía una relación con Dios muy lejana, sabía que Dios hacía cosas, pero no sabía que podía existir esa relación tan cercana, tan íntima con Dios como la tengo ahora. Qué maravilla. Bueno, me contabas que la fe entonces llegó como por tu madre, ¿cierto? Sí, ella fue madre, mi abuela también amaba infinitamente a Dios, a Jesús. Qué bonito y qué importante es cuando logramos en los hogares sembrar esa semilla de fe, porque es pequeño, ¿cierto? Estamos pequeñitos, pero a medida que vamos avanzando en la vida, en algún momento ese fruto, eso da fruto ahí y da fruto en abundancia. Sí, Marianis, para esa época de tu niñez, de tu juventud, ¿cómo vivías tu vida? Digamos, habíamos hablado en algún momento que de pronto tenías inseguridades, de que tenías algunas experiencias medio existenciales, por así decirlo, cuando te mirabas al espejo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, era una niña muy insegura, muy emocional. Hay quienes dirán, no, qué insegura tú, porque yo me desenvolví en un medio de la farándula como modelo, animadora, estaba en televisión, en pasarela, fotos, revistas, y podría dar la imagen de una niña súper segura, pero en mi intimidad albergaban muchas inseguridades. Era una niña muy emocional, a veces me llenaba de ira, complejos, y cosas que hoy entiendo que me mantenían esclavizada a lo que es el mundo, cosas de las que por intercesión y por intercesión divina, gracias al Espíritu Santo, hoy me he liberado de eso y puedo decir que soy libre de esas ataduras que me tenían tan esclava y que no me dejaban ver esa divinidad de Dios, ese objetivo con el que Dios nos creó, que fue para ser libres,
para vivir en libertad, para darnos hacia los demás, porque también era muy cerrada, no me gustaba compartir, prefería quedarme en la casa, no me gustaba donde había gente, y hoy día entiendo que era el enemigo atacando mi mayor virtud, que es la de darme a los demás. Mira que cuando hablabas de esas preguntas existenciales, incluso dentro de mi testimonio también está, y yo me hacía preguntas así como, bueno, yo de dónde existo, por qué existo, para qué existo, cuál es el propósito de mi vida, ¿será que yo solamente vine a esta tierra a comer, a dormir, a trabajar, a estar en automático? Pero cuando ya realmente encontramos esa identidad de hijos y de que tenemos un propósito supremamente importante, ya todo cobra ese sentido maravillosamente. Creo que pasó contigo, ¿cierto? Sí, a mí me pasó muchas veces y muy seguido antes de tener ese encuentro con el Espíritu Santo, y era que yo me veía en el espejo y siempre me preguntaba, ¿de verdad nacimos para esto? Para crecer, estudiar, casarnos, tener hijos, trabajar y morir. La vida es esto. Y muy en el fondo sentía que había algo más. Yo decía, acá tiene que haber algo más. Nosotros tenemos que haber venido a este mundo a algo más, a algo mayor que llene ese vacío, porque siempre va a haber un vacío en el corazón. Y hoy entiendo que es un vacío diseñado solo para llenarlo con Dios, para ser llenado por Dios, que hoy ya está llenito. Y aunque estoy empezando, tengo 3, 4 años caminando con Dios como mi mejor amigo el Espíritu Santo, porque ese es nuestro mejor amigo. Sé que estoy en pañales y todavía me falta, pero estoy transitando un proceso maravilloso. Eso me encanta, Mariani. Yo creo que ya es momento de que abramos a esas experiencias genuinas. Hay algo muy lindo con Marianis porque ella habla del Espíritu Santo, habla de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de una manera muy genuina. O sea, dentro de su dulzura, la escuchamos hablar y su voz es una mujer muy cálida, y en esa misma calidez creo que encontró esa autenticidad con el Señor. Entonces, ¿cómo fue que se dio esta conquista? Porque realmente fue conquista total de Dios contigo. Fue muy lindo porque hay quienes de pronto se relacionan más con Jesús, otros más con Dios, otros más con el Espíritu Santo. Al final son la misma persona en 3 personas. Mi relación siempre era más con Dios, y finalmente a través de estas pequeñas experiencias es Dios quien me presenta al Espíritu Santo. Y después en adelante el Espíritu Santo me presenta a su Hijo Jesús, que es hoy día mi gran amor. Para mí haber conocido a Jesús fue como lo más guau. Conocer a Jesús no es cualquier cosa, ya cuando Jesús se te clava en el corazón empiezas a vivir de otra forma, te cambia la vida. Y fue muy lindo como Dios me fue conquistando con pequeños detalles, porque fue una conquista. Por lo menos yo, mi negocio nació acá en Medellín, tengo un negocio de repostería, y cuando estaba empezando recuerdo haberle dicho, una vez una clienta me pidió una torta temática y yo no estaba preparada, todavía no hacía tortas temáticas, pero le dije que sí. Y la hice, me llevó mucho trabajo, pero me sirvió de práctica. Yo decía, bueno, esto es un entrenamiento, esto es la escuela. Después que lo hice, empecé a decirle, bueno, Dios, ya yo estoy preparada, y quise poner a prueba a Dios, porque somos así. Entonces le dije, bueno, Dios, si tú me escuchas, eso se lo dije en la noche, que mañana me pidan una torta temática, porque ya estoy lista. Después dije, bueno, no, vamos a hacerlo más increíble y que no sea una, sino que me pidan 2 para esta semana. En la mañana siguiente me despierto y tenía un mensaje de una clienta preguntándome que si yo hacía tortas temáticas porque necesitaba una torta temática. Y yo le dije que sí, que con todo gusto. Después ella me dijo, no, qué pena, no voy a necesitar una, voy a necesitar 2. Cuando ella me dijo eso, enseguida el Espíritu Santo me recordó lo que yo le había pedido la noche anterior, que yo todavía no sabía que era el Espíritu Santo recordándome. Pero me pareció muy curioso porque yo le dije a Dios, una, después dije, no, una, 2. Y la clienta me lo dijo tal cual, una, 2. Y yo dije, no, esto no puede ser casualidad. Luego en otra ocasión veía en Instagram una chica que contaba un testimonio que decía que le pidió a Dios que necesitaba 2 millones, y que ella no sabía cómo iba a hacer, pero que ella necesitaba 2 millones. Y que al día siguiente le habían llegado a su cuenta 2 millones de una deuda pasada, que ella no se esperaba con esos 2 millones. Entonces yo dije, ay, bueno, yo voy a hacer lo mismo,
porque somos así y esa es la curiosidad que Dios quiere, porque al final es una curiosidad que Dios ha depositado en nuestro corazón para que lo busquemos a Él. Y yo dije, bueno, Dios, yo también quiero 2 millones, no sé cómo, con el trabajo, no sé, y yo lo lancé, pero me parecía imposible, y dije, esto no va a pasar. En esa semana, no sé si fue al día siguiente, a los 2 días, me habla la administradora de la unidad donde vivimos para hacerme un pedido de muchos cupcakes, eran 500 y pico, era mi primer pedido grande y yo dije, wow, o sea, ¿yo cómo voy a hacer esto? Bueno, total, digo que sí, le digo a mi esposo y mi esposo, dale, tú puedes. Cuando cotizo, que saco la calculadora, cuento para decirle cuánto era, la cuenta me dio 2.050.000, una cosa así. Y yo dije, ¿qué es esto? Enseguida recordé la oración al aire que había lanzado, porque eso nos pasa mucho. Nosotros a veces creemos que estamos lanzando oraciones al aire y es Dios buscando cómo la conquisto. Ah, mira, que Él no pierde detalle. Él no es que Él es un detalle caballero para y es de fina conquistarnos. coquetería. Para rematar es de fina coquetería, o sea, es demasiado especial. Y yo veo que contigo entró en o sea, te empezó a seducir con hilos de amor y de manera muy sutil, incluso por tu misma personalidad y todo, porque sabía que, o sea, como en esos detalles, porque mira, por ejemplo, lo de la torta, eso sí me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, realmente sí, iba poniendo las emociones, las certezas en el corazón, cuando vienen realmente esas respuestas, que las respuestas con él son claras, son contundentes, ahí uno no tiene como pierde, como que hay duda, no, hay claridad, y esa claridad empezó a llegar a ti y empezaste a saber que de una u otra manera, y lo dice acá, lo traigo en esta novenita que la conocí por medio de una invitada, Adri Duque, una vez la tuve como invitada y me habló de esta novena al Espíritu Santo. Yo la empecé a hacer y les digo pues que esto ha sido hermoso para las que lo quieran hacer. Novena bíblica al Espíritu Santo, es súper sencilla pero es súper linda. Y ayer estaba yo haciendo... ¿Ya te antojaste? Sí. Ánimo. Y miren que ayer estaba yo en mi segundo día de novena y acá meditando pues obviamente en los programas que íbamos a tener y hoy contigo, y me hablaba en el segundo día de qué condiciones se necesitan para obtener los dones y gracias del Espíritu Santo. Había una pregunta y una de ellas es la oración. Siento que tu oración era muy genuina, no necesitamos oraciones muy elocuentes ni muy sacadas pues como de contexto, porque pensamos que no, como yo no sé orar, entonces esa oración no llega al Padre. Por el contrario, llega de manera muy sutil y dice acá en Lucas 11:13, dice que Jesús dijo, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que tú, sí o sí, empezaste a recibir la presencia del Espíritu Santo a través de una oración genuina. Tal cual. De hecho, ahora que mencionas eso, me recuerdas un momento, bueno, me recuerdas una oración que yo hacía mucho, que no sabía hasta el día de hoy el peso de esa oración que yo hacía. Yo le pedía a Dios, yo decía, Señor, úsame como instrumento tuyo para que otros te conozcan a través de mí. Yo daba por hecho que yo lo conocía. Hoy día digo, wow, yo hacía esa oración y yo no lo conocía, pero yo daba por hecho que lo conocía. Y yo sentía que quería que otros conocieran a Dios a través de mí porque yo creía que lo conocía. Entonces me recuerdo también lo que dice la palabra, que lo que pides en oración, créelo como que ya lo has recibido. Yo en ese momento estaba convencido de que lo conocía. Y Dios no perdió detalle y se aprovechó de esa oración, no solo para que otros conocieran a través de mí, sino para hoy día poder conocerlo como lo conozco y para decirme, mira, ahora me conoces. Qué belleza, porque aquí se cumple la promesa donde se nos dice que todo lo que pidamos se nos dará, ¿cierto? Así es. O sea, Él no rechaza ninguna oración y mucho menos cuando viene de un corazón contrito, humillado, sensato, coherente, digamos desde esa honestidad, ¿cierto? Hay una visión que tuviste, quiero que hablemos un poco al respecto, Marianis. Sí, bueno, antes mejor dicho, cuando mi hoy esposo, Daniel y yo nos separamos, nosotros les cuento que nos separamos en una ocasión y yo me vuelvo a Venezuela después de 6 años juntos. Antes de volver a Venezuela yo tengo una visión con la madre, veo una virgen. Y yo en ese momento me impresionó demasiado porque fue en ese momento cuando nos estamos quedando dormidos y me desperté porque había visto una virgen y sentí en el corazón que era esa reafirmación de Dios, esa confirmación de Dios que quería que me fuera.
Entonces yo dije, bueno, voy por buen camino, vi la Virgen del Valle, de donde yo soy, tenemos la Basílica del Valle del Espíritu Santo, además mira qué nombre tan bonito. Entonces yo dije, bueno, nada, al llegar a Margarita voy a ir directo a la iglesia. Resulta que cuando llego a Margarita, que voy a la iglesia, tuve como un shock raro porque cuando veo la Virgen resulta que no era la Virgen que yo había visto en la visión y eso me desconectó y yo me fui a mi casa. Tenemos un momento de quebranto que es cuando nuestro perrito se enferma. Daniel ya ha estado contando aquí ese testimonio para que lo busquen por ahí. Yo decido ir a la iglesia y yo dije, no, tengo que ir a la iglesia porque Dios me mostró una visión y Él quiere que yo vaya a la iglesia. Y es cuando vuelvo a la iglesia y digo, me voy a conectar y recibo en el corazón una certeza de que me tenía que arrodillar. Yo nunca me había arrodillado en la iglesia, confieso, y no entendía, era muy raro porque yo no entendía qué sentía la gente cuando se arrodillaba. Y por primera vez, yendo a la iglesia, sentí como, te tienes que arrodillar. Es una voz de Dios que se manifiesta como una certeza en el corazón, que tú sabes que es Dios. Y yo enseguida siento y digo, sí, me tengo que arrodillar. Y cuando llego a la iglesia le pedí varias cosas a Dios, por intercesión de la Virgen, porque en mi familia son muy marianos, quieren mucho a la Virgencita, pero yo nunca había tenido una experiencia con la Virgen. Entonces yo dije, bueno, Virgencita, si tú existes de verdad, escucha mi oración, intercede ante tu hijo, yo necesito ir a Medellín, no sé cómo porque no tengo plata. Yo decía, no sé cómo porque no tengo plata, y ese día tuve un quebranto muy grande y me arrodillé. Apenas me arrodillé, empecé a llorar, y es ese quebranto tan maravilloso, que es una cosa que uno no sabe si es dolor, si es que el que sale desde las entrañas. Sí. Sí, me decía, si tú de verdad existes, yo quiero llegar a Medellín, ayúdame a llegar a Medellín. Y entre tantas cosas estuve como una hora orando. Cuando llego a mi casa recibo un mensaje de un amigo que tenía mucho rato que no hablaba con él, y entre tantas conversaciones me preguntó que cuando volví a Medellín. Yo le conté la situación de mi perrito. Le dije que quería venir en noviembre y él me dijo, bueno, si quieres yo te ayudo con el pasaje, pásame tu pasaporte. Y me regalé el pasaje para venir a Medellín. De manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Yo había llegado de la iglesia hacía 30, 40 minutos. Y obvio que sí vale la pena orar y hacer esas peticiones y son escuchadas. Sí. Y llegaste a Medellín, pues. Vine a Medellín. Antes de venir a Medellín, después de ese episodio, que yo dije, esto no es casualidad, esto es de Dios, yo empecé a decirle a Dios, bueno, Dios, yo creo que tu palabra está en la Biblia, ahora te pido que me ayudes a conocerla porque yo soy mala para leer, ayúdame a conocer tu palabra. Y el día que me venía para Medellín me desperté aproximadamente a las 5 de la mañana con una voz me despertó, una voz muy fuerte, una voz profunda, se me erizan los pelitos, una voz profunda. Yo supe que era Dios, pero no había entendido lo que me decía en ese mensaje. Sin embargo, decidí escribirlo en el teléfono y lo guardé por un tiempo. Ese mensaje decía, al que tiene se le dará y al que no se le quitará. Imagínate despertar a las 5 de la mañana con esa voz. Un año después, aprendiendo de la Biblia, encuentro esa palabra en la Biblia y está en Lucas 19:5, si no me equivoco. Ahí entendí que Dios era de verdad. Dios, o sea, fue contundente contigo, no fue de... O sea, sí, no es como, no se maneja con él como esas dualidades, sí, no, uno sabe con certeza. Es más, otra segunda condición que dice que se necesita para obtener como los dones y las gracias del Espíritu Santo, según esta novena, que es un tesoro realmente, es la oración, la lectura de la Sagrada Escritura, y nos dice acá en un espaciecito que lo resalté incluso, dice, es casi imposible leer una página de la Sagrada Escritura con fe y atención y no recibir en el alma un importante mensaje del Espíritu Divino. Sí, es imposible. Hoy día que conozco más de la palabra, digo que es casi imposible recibir una palabra de Dios, una manifestación del Espíritu Santo, entender que el Espíritu Santo te hable si no conoces las Escrituras. Yo los invito a que hagan esa oración simple, esa oración sencilla,
Yo hice una oración sin saber si Dios me estaba escuchando y al final empecé a tener respuestas tan contundentes que es que Dios conoce tu lenguaje, Dios sabe cómo tú lo vas a escuchar, Dios sabe cómo esa palabra va a llegar a ti y Él va a buscar las herramientas de una forma tan sobrenatural que vas a querer conocer más de Él y aunque no te des cuenta te va a envolver. Solo basta con que le digas que sí. Yo le dije, sí Dios, te creo, esa es tu palabra y la quiero conocer y Él se encargó del resto. Me encanta porque vamos cerrando este capítulo de este testimonio con un testimonio sencillo, muy sencillo, dulce, cálido, amoroso, de una relación auténtica y cercana con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo creo, Marianis, que nos invitas incluso a tener ese corazón humilde, ¿no? Un corazón realmente humilde, abajado, para poder escuchar la voz de Dios y entender claramente. Acá yo me quedo con eso y lo ratifico con la novena del Espíritu Santo, y es la oración, una oración sencilla, una oración con un corazón contrito, humillado. El Señor jamás la desprecia. La práctica en la palabra de Dios es importante, y bueno, seguir caminando de la mano de nuestro amado, del gran desconocido que se convierte en nuestro gran amigo en el día a día. Y pues nada, espero poderte volver a tener como en el espacio para que sigamos conversando sobre esos testimonios sobrenaturales realmente especiales que Dios va haciendo en tu vida. Mariani, ya estamos cerrando. Mil gracias por la oportunidad de tenerte aquí. A ti, Carla. Si tienes redes sociales y alguna cosa las dejamos, y si no, pues en el camino nos volveremos a ver con la ayuda de Dios. Claro que sí. Porfa, vamos a cerrar con una pequeña oración para acompañar a todos nuestros televidentes también. Claro que sí. Bueno, vamos a invitar al más especial, invitemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo de Dios, imprégnanos, impregna a todas las personas que están viendo en este momento, Señor. Padre, yo hoy te pido que toques los corazones de las personas que se encuentran viendo este programa, así como tocaste el mío, así como tocaste el nuestro. Te pido conversión para ellos, Señor, que en tu infinito amor y en tu infinita misericordia busques la forma de conquistarlos, así como me conquistaste a mí, Señor. Hoy te pido por todas esas personas que están pasando por un quebranto en su vida, que ese quebranto no sea en vano y que seas tú buscando la forma de relacionarte con ellos, Señor. Hoy te pido, Padre, que los ayudes a soltar el control, como me ayudaste a mí, con la guía del Espíritu Santo. Que seas tú haciéndoles entender que el control lo tienes tú y que tus planes son de amor, de abundancia. Tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Ayúdales a confiar, Señor. Te pido por todas esas personas que están atravesando por alguna dolencia física, algún enfermo de cáncer, alguna familia que esté enfrentando una ruptura familiar, Señor. Que todo te lleve a ti, Señor. Todo los lleve a ti, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendecimos a cada una de las personas que hoy nos están viendo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.